En el Claro. fondo también es bien relevante ese punto y Carlos Díaz, como presidente del Colegio de Profesores, también nos puede dar a conocer su apreciación, porque claro, los profesores también son ciudadanos que también vivieron la pandemia, son ciudadanos que también tienen problemas en la vida real, domésticos, y además tienen que enfrentar esta situación que son sumamente graves en el colegio. Entonces, no fueron preparados para ver estos hechos de violencia. Pero ¿cómo lo hacemos? Para tampoco estresar al profesorado y que esta situación sea un círculo vicioso. Correcto, sí. Bueno, primero señalar indudablemente que estamos frente a un tema país. La situación de la violencia hoy día es una situación del país que indudablemente nos pone en una perspectiva de que de aquí debe de haber una decisión de Estado de cómo enfrentarla, porque en definitiva este es un tema de salud mental. Y por supuesto que este tema de salud mental se ve hoy día doblemente perjudicado después de 2 años que hemos estado en una situación que indudablemente nadie estaba preparado. Pero además frente a una situación en la cual durante estos 2 años los estudiantes no han estado en los establecimientos educacionales mayoritariamente y todo lo que ha sido el proceso educativo se ha hecho exclusivamente en función del profesorado y lo que ha podido llevar a cabo y ha podido realizar. En ese sentido, es muy preocupante que no hay políticas respecto de salud mental en estos últimos 2 años para poder enfrentar situaciones como estas, y pareciera que hoy día la lógica al inicio de este año escolar ha estado más bien en la perspectiva de tratar de hacer ver de que aquí hay una normalidad, de que todo va a funcionar tal cual como que si aquí nos saltamos 2 años, pasamos en blanco y no ha pasado nada. Incluso hay medidas que se tomaron que nosotros las cuestionamos con mucha fuerza inicialmente y que lo dijimos. Por ejemplo, el tema de la jornada escolar completa, ni siquiera cuando no tenemos pandemia se inicia el primer día ni la primera semana de clases. Es decir, partir de inmediato con 8 o 10 horas de clase de inmediato, que indudablemente después de 2 años en los cuales los estudiantes no han estado en los espacios escolares, repercute porque hay toda una situación de aprendizajes ¿Carlos? y de puesta en práctica que hay que llevar adelante indudablemente. Y por tanto lo que hoy día vemos es una violencia que es muy fuerte en los espacios escolares, lo hemos podido constatar, muchas cosas llegan acá, otras no llegan a la televisión, pero sabemos que Claro. es así, pero que hay cero apoyo del Estado de Chile hacia lo que es la profesión docente para que podamos Claro. llevar a cabo efectivamente la labor que corresponde. Carlos, tenemos un mensaje que llega también a través de WhatsApp. Es muy importante saber qué opina o qué quiere expresar también la gente que nos está viendo en sus casas. Voy a pasar a... Esto es un audio de Elizabeth. Escuchemos. Mi hijo el día 14 de marzo sufrió una agresión en el colegio Luis Arrieta, en el cual un compañero intentó agredirlo con un lápiz en la zona abdominal y torácica, luego se abalanzó sobre él, causándole lesiones en la nariz. El colegio, la única información que me dio fue que el menor que lo agredió estaba descompensado psicológicamente. Ellos no hicieron nada ese día para compensar a mi hijo. Mi hijo estaba mal, asustado, con miedo. Me avisaron a las 3 de la tarde de lo sucedido. Yo me acerqué al colegio y en el colegio lo único que me dijeron que había sido un accidente. Yo tuve que contratar lesiones con mi hijo, tuve que ir a Carabineros, tuve que ir a un médico para que viera en qué condiciones está, y el colegio lo único que ha hecho es mandarme un correo vía electrónico ofreciéndome psicólogo y llamándome en 2 oportunidades para ver cómo está. La superintendencia se comunicó conmigo, yo hice los procesos de fiscalización, inicié los procesos de fiscalización, y actualmente lo que me dicen es que el colegio tienen que ver cómo son los protocolos, solamente eso. Mi hijo lo retiré del establecimiento, lo tengo actualmente sin establecimiento educacional, porque lamentablemente hay listas de espera para poder cambiar a los niños, y con temor, con miedo a salir, con todo lo que pasó ese día. Ya. Elizabeth nos habla de una situación gravísima y además ahora no tiene colegio para su hijo. El sistema también se tiene que hacer cargo. Yo me imagino que un niño que es retirado de un colegio porque sufre este tipo de violencia, que ya estamos hablando de una situación sumamente grave, es prácticamente un delito. No, ella no especifica qué edad tienen los niños involucrados, pero claramente aquí tenemos que abordarlo de manera más general. Y sobre todo, Carlos, porque... Claro, los profesores no están preparados para enfrentar estas situaciones de violencia, ¿cierto? Y tampoco vimos venir que este nivel de violencia se iba a presentar en las 3 primeras semanas de colegio. Allí nos faltó quizá anticiparnos si sabíamos que veníamos con una sociedad en general muy estresada o muy angustiada producto de la pandemia, anticiparnos a esto y en vez de empezar con lo académico de manera inmediata, hacer un trabajo psicosocial con los alumnos. ¿Ustedes vieron eso en algún minuto? Porque la verdad es que el Colegio de Profesores solo se refería al protocolo COVID. No, nosotros lo hemos dicho con mucha claridad.
Aquí el tema central tiene que ver con cómo también evaluamos lo que es hoy día el sistema educativo chileno. Y hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, que se ha profundizado, por supuesto, en tiempos de pandemia. Pero hoy día tenemos un sistema educativo que propicia fundamentalmente la competitividad entre unos contra otros. Ese es el tema de fondo. Aquí no hay una preocupación más que la lógica estandarizada, que es tratar de sacar un excelente resultado, y por tanto aquellos que no están en esos estándares hay que hacerlos a un lado, y por tanto esa lógica ha sido muy, muy dañina. Sí, pero eso y que va cuanto, también en la en cuanto a lo línea académico. Claro, pero va también en la línea de entender de que aquí la competitividad es la que se ha impuesto por sobre el diálogo, la comprensión, el trabajo en conjunto, En el fondo, mancomunado. la comunidad escolar o las autoridades de los colegios se preocupan de lo académico y por otra parte nadie se preocupa de la violencia. El sistema hoy día nos lleva a una situación en la cual lo único que importa es el logro en la prueba CIMSE con un número de logro determinado. Y lo central que nosotros hemos venido pidiendo, educación integral. La jornada escolar completa que inicialmente se planteó que en la tarde iba a haber talleres, iba a haber música, iba a haber teatro, danza, se ha circunscrito exclusivamente a más clases de lenguaje y matemática porque es lo único que se mide. Y no hay una preocupación por una educación integral que reclamamos al gobierno anterior y al anterior del anterior y hemos reclamado también al actual. Aquí hay que cambiar de óptica respecto de hacia dónde dirigir la mirada de cuál es el sistema educativo que necesitamos para avanzar hacia una distinta sociedad. Es que yo creo que eso de todas maneras, obviamente, si ustedes lo solicitan es porque se necesita, ¿no es cierto?, además al interior de los colegios, pero también desde la experiencia, ¿no es cierto, Carlos?, como en el fondo el tema de qué pasa con los protocolos, porque uno dice hay un protocolo de actuación, hay un ¿no es cierto?, hay un comité de convivencia, hay un cargado en convivencia, yéndonos como a lo que está pasando hoy día, de lo que hay que hacerse cargo, que es la violencia. Finalmente, ¿cómo se enfrentaba esto antes? ¿Funciona o no funciona? Porque da la sensación, y hay varias personas que me están escribiendo a mi WhatsApp en este momento diciéndome que la llamada de teléfono o el mensaje de voz, el audio de Elizabeth es muy cierto. Al final, quien termina en el fondo pagando los platos rotos es el niño o niña agredido que termina saliéndose, ¿no es cierto?, del sistema educativo sin saber si va a tener un colegio. Y finalmente, ¿qué pasa entonces con el agresor? ¿Cómo funcionan los colegios en este sentido? Bueno, de partida hay que señalar que el protocolo que hoy día tenemos rige desde el 20 de junio del año 2018. Antes de la pandemia, se elaboró mucho antes, ahí fue publicado. Por tanto, no se ha hecho parte ni se ha hecho cargo de lo que significa además avanzar en un proceso educativo en tiempo de pandemia. O sea, no se usa. No ha habido absolutamente ninguna variación respecto de lo que había y de lo que existía con anterioridad a la pandemia. En estos últimos 2 años nosotros, por supuesto, hemos ido solicitando poder volver con preocupación central en lo psicosocial, cuestión que nos parece central y fundamental. Y lo que se dejó de hacer a lamentablemente no se ha dado. Me imagino, Carlos, que son situaciones que también a veces caen de cajón. O sea, como si una agresora se va del colegio, vuelve para estar en el mismo colegio de su víctima, sin hacer nada. A ver, sí, hay que revisar y ver la situación, por cierto, con todos los antecedentes. Yo los desconozco, más lo que ha dicho la apoderada, pero yo quiero señalar sí, con mucha claridad que aquí a las profesoras y profesores de Chile nos preocupa profundamente todo lo que está ocurriendo. Y la verdad que no me cabe la menor duda de que aquí está toda la intencionalidad de parte del profesorado nacional por ir buscando los caminos para resolver esta problemática. Pero claramente aquí que, un por ejemplo supuesto, de que no los queremos. Sí. A ver, pero yo creo que no es bueno estigmatizar respecto de una situación en donde se escucha solo, además, no estoy poniendo en duda en absoluto, se escucha solo una parte. Yo creo que es importante escuchar el establecimiento, la forma que tomó, porque aquí hay que tener presente algo. Por lo mismo no decimos el nombre del establecimiento. Por favor, todos necesitamos entender que aquí se requiere apoyo y ayuda a todos, al niño afectado, por cierto, primero que nada. Pero el niño agresor también requiere apoyo y ayuda, porque indudablemente que como educadores no podemos dejarlo al lado. Claro. Solo castigando, solo sancionando, no se resuelve el problema. Sí. Tenemos que avanzar en esa línea, y por eso que es muy importante para cualquier definición y opinión respecto de un tema, tener todos los elementos en la mesa. Sí, es por cierto. supuesto, visto desde una sola perspectiva, lo que uno plantea de inmediato hoy, qué terrible lo que ha ocurrido. Pero yo creo que es importante escuchar, pero reitero, el principio central que nos mueve es por sobre todo, obviamente, apoyar y ayudar a todos nuestros estudiantes, porque esa es nuestra función y nuestra labor como docentes a nivel del país. El apoyo psicológico, ya le voy a dar el pase a Javiera, pero ¿cuándo nosotros dejamos de hablar de bullying, Maca, y hablamos de una situación que es delictual?
Sí, lo que pasa es que, claro, es una delgada línea en realidad, porque el bullying está definido en nuestra legislación, ya lo decía Carlos cuando se hacía referencia, ¿no es cierto?, esta legislación sobre el maltrato escolar, que es un maltrato físico, ojo, puede ser físico o psicológico, fíjate que se aborda toda la comunidad, o sea, puede ser en contra de los alumnos, sean niños, niñas, adolescentes, en contra de los profesores, en contra de los apoderados, o sea, es una mirada súper amplia respecto de cuáles podrían ser las eventuales víctimas de este maltrato. Ahora bien, este maltrato obviamente hay una delgada línea que se rompe y finalmente termina siendo un delito, claramente cuando existen amenazas, que ya lo dije, pueden ser verbales o pueden ser a través de medios, ¿no es cierto?, electrónicos, a través de internet, de redes sociales, y también obviamente cuando existe una agresión que tiene de consecuencias lesiones, porque cuando hablamos de riñas, o sea, todos en el colegio vimos alguna riña, ¿no es cierto?, que en algún momento se agarraron, sobre todo entre los hombres, ¿no es cierto?, era más habitual en mi generación, ya, una riña. Pero ¿qué pasaba? Inmediatamente la comunidad escolar reaccionaba, no se naturalizaba y se actuaba rápidamente. Se suspendía, no se había medidas disciplinarias, no había algo tan claro como el bullying, porque el bullying finalmente, para que llegue a ser una ley y exista, ¿no es cierto?, medidas disciplinarias, preventivas, en el fondo es porque existe un procedimiento. Ahora, cuando existe un delito, y eso es evidente, ¿no es cierto?, todos sabemos cuando existe un delito, cuando existe la amenaza, lesión, etcétera, hay que denunciarlo, ocurra al interior o al exterior de ese colegio. Sí, bueno, y muy brevemente, Carlos, antes de ir a la pausa, nosotros hablamos de la violencia entre pares, ¿cierto?, compañeros, pero también ha habido un aumento de violencia entre los alumnos o desde los alumnos hacia los profesores, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que ocurría en marzo de 2019. Por cierto, el retorno después de la pandemia ha significado efectivamente ver niveles de violencia que no se habían visto en muchos lugares, tanto hacia sus pares como también hacia las autoridades, por así decirlo, de cada uno de los establecimientos, y que da cuenta de una situación concreta que nosotros lo reiteramos de lo que es hoy día, de lo que han sido estos 2 años sin estar en clase y fruto de la pandemia, tema que además no ha sido visto, no ha sido revisado, no ha sido analizado en profundidad y no se han tomado remediales, ni tampoco en su momento, antes de iniciar el proceso escolar 2022, se preparó efectivamente a las comunidades educativas para enfrentar esta situación, tema que hemos venido reclamando hace bastante y denunciando hace bastante tiempo. Bien, hagámonos cargo de una vez por todas, porque claramente aquí hay que actuar y hay que actuar rápido.